Saludos amados, este es Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Dallas, Carolina Norte, Estados Unidos, para el Evangelio Eterno, el principio y fin de los siglos. Evangelio Eterno 767. He querido compartir una noche de luz, de bendición, de paz, de reposo, de libertad, una noche de fe, de espiritualidad. Y sé que algunas personas, al igual que yo, algunas veces se acuestan un poquito tarde. Así es que existen algunos temas escritos. Saludos a todos, amadísimos. Hoy quisiera tener un espacio abierto para que las diferentes personas que gusten participar, lo puedan hacer. Si usted quisiera compartir un pensamiento de fe, un pensamiento positivo, un pensamiento espiritual, un pensamiento que fortalezca, que anime, que traiga palabras de vida, que lleve nuestra mente hacia la eternidad, hacia el infinito, hacia la gloria eterna, aquí en la tierra y en la dimensión espiritual. Porque somos criaturas que no solamente somos del polvo, como dice en Génesis, ¿verdad? Somos del polvo de la tierra, sino que también tenemos un alma, tenemos un espíritu. Para los judíos tenemos lo que ellos conocen como el alma o el yo inferior y el yo mayor. El yo inferior es nuestro estado adánico, normal, natural, aquel que, como Pedro y como Tomás, dudaban, tenían miedo. Pero también tenemos el yo mayor. El yo mayor es cuando nos encontramos con la luz eterna, infinita, con el Dios sublime. Y cuando esa chispa del yo mayor inunda el yo inferior, ese es el momento donde encontramos el equilibrio entre la debilidad y la fortaleza, el equilibrio entre el miedo y el valor, el equilibrio entre la oscuridad y la luz. Así es que, amadísimos, hoy yo he querido compartirles el tema, el doble lenguaje bíblico, o también podríamos hablar de los dos evangelios, dos visiones, una visión, un evangelio que traía el cumplimiento del reino judío, del reino esperado, pero en una forma espiritual, y también una visión de un reino que podemos experimentar desde ahora, desde ya. Existe un doble lenguaje bíblico. Cuando yo escucho algunos en vivos aquí en TikTok, y veo algunos que no sé si serán pastores, maestros, apóstoles, no sé qué serán. La verdad es difícil porque muchas veces, si acaso tienen el nombre, a veces no tienen ni el nombre, y generalmente no se presentan, entonces uno no sabe con quién está hablando. Pero yo miro que está de moda esto de los debates. A ellos les encanta que alguien suba, y si alguien sube y dice algo que no está de acuerdo a lo que ellos creen, lo bajan. Y si ellos dicen Jesucristo es Dios,
o Jesucristo no es Dios. Entonces ellos le dicen, dígame dónde está el versículo, dígame literal dónde está el verso de la Biblia, dígame, porque aquí la que habla es la palabra de Dios. Bueno, pues en ninguna parte va a negar o va a afirmar, y si afirmara, muchas veces hay que conocer lo que se llama la hermenéutica, que es el trasfondo, la exegética, que es la explicación del por qué, qué quiso decir, e ir inclusive a lo que es las diferentes versiones de la Biblia, o ir al original griego, ¿verdad? Así es que hay muchas cosas por ahí, pero a lo que yo voy es que muchas veces la gente se detiene en cosas que son insignificantes, en cosas que son básicas, en cosas que son de niños, y no avanzan. Entré yo a un en vivo de estos y le hablé al maestro, al pastor, apóstol, no sé qué sería, estudiante, y le dije del doble lenguaje bíblico. Y me dice, ¿dónde dice eso en la Biblia? Claro que está en la Biblia, por supuesto que está ahí en la Biblia. Pero no hay un versículo que diga, este es el doble lenguaje bíblico, hay que explicarlo, hay que ir a los pasajes, hay que ir a los capítulos, hay que dar los ejemplos, hay que explicar cómo se desarrolla el doble lenguaje bíblico. De la misma manera, cuando hablamos de los 2 evangelios, yo me sorprendo porque la gran mayoría de estudiantes o de maestros o de pastores no saben, no conocen, no entienden, no han escuchado, no hacen diferencia, no disciernen y no separan lo que son los 2 evangelios. Entonces yo me pregunto, ¿queremos llegar al final sin haber comenzado por el principio? Queremos llegar a la revelación final, pero no entendemos ni siquiera lo más básico de los principios cristianos, hermenéuticos o de la época, exegéticos, que significa explicativos, y escatológicos, que significa aquello que se cumplió o que se cumpliría en el futuro. Entonces, no basta solamente con irnos a un pasaje que diga que hay que contender ardientemente por la fe y darle con la espada de dos filos a que se me atraviese y piense diferente que mí. A mí me encanta cuando alguien llega y me dice, amado, usted está equivocado por esta y esta y esta razón. Yo presto atención para ver en qué, cómo, de qué manera puedo crecer más. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo edificar? ¿Cómo puedo agregar conocimiento, entendimiento, sabiduría y revelación, luz, a aquello que hasta hoy he aprendido y he experimentado? Porque esto no se trata solamente de aprender, se trata de experimentar, se trata de vivir, principalmente de eso se trata, de vivir. Entonces, por toda la Biblia no solamente existe un doble lenguaje, sino que también existen 2 evangelios. Y a mí me sorprende porque la gran mayoría de lugares donde yo comparto o he compartido con pastores, con ministros, con estudiantes, con expositores de la Biblia, ni siquiera tienen idea de qué es lo que yo estoy hablando. Yo, por supuesto, anhelo que un día pudiera yo publicar estos libros. Todavía no los he publicado. Les cuento que es muy caro, al menos aquí en Estados Unidos. Estos 2 libros, en español, El Reposo de Dios, y The Rest of God, escritos, editados y publicados por su servidor en la publicadora, déjeme ver cómo se llama la publicadora porque a veces se me va, ¿verdad? La publicadora se llama Author House, es una publicadora de mucho renombre. El libro de hecho está disponible en Europa, en Asia, en toda América. Pero sí, es carísimo, carísimo, pero con ganas, ¿verdad? Estamos hablando de miles de dólares. Así, paquete básico. Primero le dicen son
$3,000. Pero luego tiene que pasar por la edición. No, pero es que no quiero edición. De cualquier manera tiene que pasar por la edición. Bueno, ya está a punto de ser publicado. Ahora tiene que pasar por el paquete de promoción. Ok, ¿y cómo es eso? ¿Cuánto vale? Bueno, eso comienza en $25,000 básico. Le vamos a hacer un estudio, vamos a esto, a ponerle estrellitas, a ponerle un Grammy al libro. Va a ir a unas academias donde lo van a leer tales personas. Entonces comienza en 25,000 y el paquete va a ir subiendo. Así es que yo le dije, pero ¿cómo es esto? Esto de publicar un libro es como comprarse un carro nuevo. Primero comenzamos en 25,000, así básico, ¿verdad? Después de que ya pagué el libro, hice un montón de cosas. Bueno, es que es carísimo, amados. Y claro, pues en mi corazón está publicar el doble lenguaje bíblico, porque veo que hay necesidad. También en mi corazón está el publicar el lenguaje de 2 siglos, o el doble lenguaje bíblico y los 2 evangelios, o lenguaje de 2 siglos. Porque hay una carencia de conocimiento y de entendimiento. Y a veces se pone de moda que la gente quiere enseñar hebreo, que judaísmo, que la ley de Moshe, que judaísmo ortodoxo, que mesiánico, etcétera, etcétera, etcétera. Unos que son trinitarios, otros que no, pero ni siquiera conocen el lenguaje más simple y básico. No estoy hablando del creyente, amados. Estoy hablando de maestros. Algunos salen con el título de pastor tal, y así sucesivamente. Pero si yo les preguntara, ¿qué son los 2 evangelios? No saben. Voy a leerles la página 154 de un libro que me enseñó una vez que existían 2 evangelios y que yo todavía no sabía que era eso. El libro escrito por John Halley, Santiago Swain, de CLIE, la editorial CLIE, en la página 154, el libro se llama Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas. Siempre me ha gustado esto de las polémicas, pero para mí, no, para entender, para no estar confundido, no para contender, sino para aprender. Dice este libro de Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas, en la página 154, dice: la predicación del reino, Mateo 24:24, que comenzó con Cristo en la tierra, quedó interrumpida con la introducción de la iglesia. Ahora se proclama la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24, esto lo dice el libro. Escuche, no es lo mismo que el evangelio del reino. Si usted quiere encontrarlo, búsquelo en Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas, página 154, publicado por la editorial CLIE, cuyos autores son John Halley y Santiago Swain. Ahí puede darle una explicación de los 2 evangelios. El evangelio del reino que predicó Jesús de Nazaret, también llamado por el apóstol Pablo el evangelio de la circuncisión, o sea, de los judíos, de la ley, del cumplimiento del reino, del cumplimiento escritural, porque el Antiguo Testamento se divide en lo que es la ley, que es el Deuteronomio, que son los primeros 5 libros. Ahí está la ley de Moisés, que por cierto los saduceos se fundamentaban en su enseñanza en la ley de Moisés. Los fariseos fundamentaban su enseñanza en la ley de Moisés más la escritura profética. Entonces tenemos la ley de Moisés, tenemos la escritura profética o los escritos proféticos, tenemos el cumplimiento o la revelación tanto de la ley
del espíritu de vida, que todo esto es introducido por Jesús de Nazaret, cuando dice muchas cosas tengo yo que decirles, pero ahorita ustedes no tienen la capacidad para poder sobrellevarlas. Cuando venga el espíritu les recordará todas estas cosas, de manera que hay muchas cosas que Jesús no pudo decir. Pero luego Pablo introduce la ley del espíritu de vida en Romanos 8:2 y dice: la ley del espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sin entrar en detalles, lo que quiero decirles es que ahí se comienza a enseñar el evangelio de la gracia de Dios. Y cuando digo gracia, estoy hablando del Espíritu de Dios, estoy hablando de Cristo, estoy hablando de una renovación, de una transformación, de muchas cosas. Sí, porque hay gente que dice: ah, usted habla de gracia, entonces usted es de esos que salvo siempre salvos, que hacen lo que les dé la gana y que no, ya no se pierden. Allá en Hebreos dice que hay quienes hacen afrenta al espíritu de gracia, de tal manera que gracia o espíritu de gracia está hablando de una vida que recibe y da, una vida que es transformada, una vida que es cambiada, una vida que es alumbrada, una vida que es equilibrada. Entonces, el espíritu de gracia, la gracia o el evangelio de la gracia, es una renovación, es una transformación, es un cambio, es un fruto. Por eso Pablo dice que hemos muerto a la ley, al viejo hombre, para que ahora demos como frutos de justicia. Eso está en Romanos 6. Ahí se puede irlo leyendo. Amados, pero sí, y por eso la gente se pelea. Ah, que la gracia, que entonces usted es de Calvino. A mí me dicen: usted es de Calvino, usted es ariano, usted es wesleyano, usted es arminiano. Y digo: Dios mío, es que a toda la gente le pone nombre. ¿Por qué? Porque en esta vida hay que ser de la derecha o de la izquierda, hay que ser republicano, demócrata, hay que ser comunista o no sé. Tiene que ser de esto o del otro. Ninguna persona puede tener el equilibrio de pensar, de estar en el medio y no precisamente irse ni para la izquierda ni para la derecha. A la gente no le gusta, porque entonces la gente dice: ah, es que eso no se vale, porque usted va ni para arriba ni para abajo, mete gol a cualquier marco. O sea, está entre los dos. Claro, la solución es conocer y entender los dos evangelios, conocer y entender el doble lenguaje escritural, porque si yo no conozco eso, que es básico, no conozco nada. Y sencillamente estoy, como dice Pablo, él dice: yo no corro como a la aventura, o sea, yo no corro como a lo loco, yo no doy golpes al aire, sino que yo sé cuál es mi meta y hacia dónde me dirijo. Y es muy importante que en la vida cristiana, en la vida de fe, en la vida espiritual, en la vida donde yo digo o enseño algo, yo sepa dónde estoy fundamentado. Porque si yo no sé, a mí me costaba entender eso de que Santiago decía: no seáis muchos de vosotros maestros, porque el que enseña llevará mayor condenación. Y yo decía: pero ¿cómo es eso? Digo, tras de que yo enseño y saco mi tiempo, todavía voy a ser condenado. Y es que eso lo que quiere decir es que la persona que enseña mal, no solamente él está practicando las cosas de una forma incorrecta, sino que está llevando a otros al error. Y por eso es muy importante, antes de abrir la boca, saber qué es y por qué es que se está diciendo algo. Conocer el trasfondo de las cosas, conocer la historia de cómo se dieron los hechos, es ir a los escritos, no solamente bíblicos, sino extra bíblicos, para entender quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dirigió y cuál era el contorno cuando esa persona habló aquello, qué era lo que estaba sucediendo alrededor, qué es lo que quiso dar a entender, no solamente al pueblo de Israel, sino a las personas que le escuchaban. Y en términos generales, a toda persona que leyera o que llegara a tener contacto con aquel mensaje. Así es como hoy tenemos el lenguaje del reino y el lenguaje de la gracia, de la consumación, de la perfección, que es presentado
por el apóstol Pablo. No solamente Jesús viene a hablar el lenguaje del reino de Israel y les habla con parábolas. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros fariseos, ay de vosotros que quemasteis esto o que matasteis a los profetas y comienza a profetizarles de lo que iba a suceder ahí a Israel. Porque Jesús vino a predicar, Jesús vino a entregarse, Jesús murió, Jesús se dio por el pueblo de Israel. Él venía a un cumplimiento y en ese cumplimiento Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por la verdad. Él dice, para esto yo he nacido, para dar testimonio, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces la verdad es muy importante, porque si yo vengo a pelear o a enseñar o a decir o a afirmar, y cuando ya yo me veo que estaba equivocado, yo digo, pero dígame dónde está así literal esas palabras en la Biblia. Pero dígame nada más el texto, no me diga nada, no abra la boca. Yo digo, qué jueguito se tiene la gente acá. Hombre, si alguien quiere probar o si yo estoy equivocado, déjelo hablar. Si usted quiere hablar, si usted quiere decir algo, amado, bienvenido, se une, sube. Da su punto. Yo no me voy a enojar, no me voy a molestar. Si está equivocado, le voy a corregir. Y si yo me equivoqué, lo voy a aceptar. Eso no quiere decir que no haya un fundamento, que no haya un entendimiento o un conocimiento en las cosas espirituales. El doble lenguaje bíblico, pues solamente es un tiempo de reposo, es un tiempo de paz, es un tiempo de luz, es un tiempo de compartir, es un tiempo que he querido compartir con cada uno de ustedes, aquellas personas que me escuchan, aquellos que me conocen. Mi nombre es Milton Alonso Granados. Vine al camino de la fe en el año 1981. Siendo un jovencito de 11 años, mi mamá me llevó casi arrastrado a una campaña evangélica cristiana. Y ese día proyectaron la película El Infierno. Y claro, después de que pusieron esa película El Infierno, todo el mundo se convirtió. Y yo, aún estando joven, yo dije, yo no quiero irme al infierno. Entonces pasé, hice la oración del arrepentimiento. Pero bueno, aparte de hacer la oración, no pasó nada. Me fui para la casa y nada había pasado, nada había cambiado. Así es que seguí llevando una vida normal. Iba a la iglesia, iba a la escuela dominical, estaba en el grupo de jóvenes, aprendía, me enseñaban, hacía exámenes, me daban títulos de que había pasado este curso y el otro. Pero ya a la edad de 16 años hay un cambio profundo, hay un cambio, algo que cambió mi vida para siempre. Y a partir de ahí sí ya comencé a servir en el grupo de jóvenes, en la iglesia, como predicador, como pastor de distrito, yendo a la radio, la televisión, etc. Así es que, como maestro y como pastor. Han pasado los años, he escrito muchísimas cosas que no las he publicado, pero uno de los temas más importantes, hay muchos importantes, es este tema del doble lenguaje bíblico. También otro de los temas que son importantes y que son básicos, que para mí durante más de 40 años de vida cristiana he considerado importantes, es el doble lenguaje bíblico o lenguaje de dos siglos, por un lado, y por otro, los dos evangelios. En el doble lenguaje bíblico es bien interesante, porque por ejemplo la Biblia dice allá en Habacuc, aunque tardare, espera, aunque tardare por un poco de tiempo, espera el cumplimiento de la visión, porque no tardará. Bueno, pues no va a tardar, pero dice que aunque tarde. Entonces yo decía, bueno, Habacuc, ¿qué pensaría? ¿Irá a tardar o no va a tardar? Aunque tardare, pero no tardará. Pero si tarda, espérala. Entonces yo decía, o tarda o no tarda, o ya viene o no viene. A veces estamos, ¿verdad? Que palabra del Señor.
y que alguien viene y dice y profetiza y que esto y bueno, va a tardar, tengo que esperar 5, 10, 15, 20 años, ¿cuándo va a pasar eso? Y a veces nos confundimos un poco porque bueno, es que esta es palabra de Dios, pero hay que esperar. Así le pasó a los judíos de aquel tiempo, ¿verdad? Ellos no entendieron muy bien el mensaje y muchos de ellos, dice en el libro de los Hechos, que vendieron sus propiedades, sus casas, y ponían todo el dinero y todos sus bienes a los pies de los apóstoles. Y claro, después de 20 y 30 años sin casa y donde vivir, congregándose, escondidos en las cuevas y todo esto, ellos decían, pero ¿y qué pasó con Jesús que no volvió? Y Pedro les dice, no es que está tardando, lo que pasa es que el Señor está esperando, está dando tiempo para que se arrepientan, para luego venir, ¿verdad? Así es que espérenlo, ya casi viene, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Así lo dice Pedro. En Hebreos también. El Apocalipsis describe las cosas que van a suceder pronto. Y muchas veces decimos, pero ¿qué tan pronto? Estamos hablando de pronto, así como creyeron los judíos cuando vendieron todo y lo pusieron a los pies de los apóstoles, o estamos hablando de 1000, 2000 años, 5000 años o 100,000 años. ¿Cuánto es pronto? Porque no conocemos el doble lenguaje, no conocemos el trasfondo de la palabra, la hermenéutica, la aplicación de la exegética. Entonces, aunque tardare, pero no tardará, pero si tarda, espérala. Y leemos en la Biblia que Dios no se arrepiente, pero luego se arrepiente, que Dios es tardo para la ira, pero que tiene ira, se llena de ira, que Dios prohíbe los celos, pero es un Dios celoso. Hay un doble lenguaje en todo. Y entonces hay que entender que la Biblia es poética, es profética, es alegórica, utiliza el lenguaje hiperbólico de la exageración. Hay un montón de lenguajes que se combinan en la Biblia y es muy importante entender dentro de todo este mar profundo de expresión que tienen los judíos y que es propio de aquella región, entender cuándo algo tiene que ver con el ya de hoy o el ya de cuándo, ¿verdad? Especialmente para el creyente, especialmente para aquel que lee la Biblia. Entender que sí existe un lenguaje alegórico, simbólico, profético, un lenguaje humano que presenta a un Dios como si fuera un hombre, que le da cólera, que se enoja, que se arrepiente, que toma decisiones, pero que luego dice mejor no, ¿verdad? O que toma decisiones y listo, ¿verdad? Se va. Queda todo el pueblo quemado, fulminado. La forma en que Israel conocía a Dios era muy amplia. Israel primero conocía a su Dios, a Elohim, al Yo Soy. Lo veían en las cosas. A eso se le llama animismo. Lo veían paseándose por encima el espíritu se movía sobre las aguas. El Señor estaba en una zarza ardiendo, el Señor estaba en la nube, el Señor estaba en diferentes lugares. Eso se llama ver a Dios en todas las cosas y está bueno. A mí me parece bien. Usted sabe que los japoneses, por ejemplo, ellos creen en lo que se llama panteísmo, que es una forma de ver la divinidad o los dioses, si se puede decir así, en todas las cosas. Ellos ven la vida, la energía en los árboles, en los animales. Para ellos la vida vale igual, sea un animalito o sea una persona. Todos tienen energía de vida y todos se deben de respetar y se deben de amar. Bueno, los judíos comenzaron así, ¿verdad? Ellos, muy lindo, veían al Señor en la nube, veían al Señor en el fuego, veían al Señor paseándose ahí en el huerto del Edén, veían al Señor por todo lado, pero luego cuando llega Moisés, entonces ahí se comienza la cosa a ser diferente, ¿verdad? Porque ya Moisés dice, ustedes son un pueblo escogido, y como ustedes son un pueblo escogido, ustedes tienen a un solo Dios,
y tienen que obedecer a este Dios y tienen que obedecer a estas leyes. Y Moisés dijo, el Señor me ha dicho que yo soy la boca de Aarón, el Señor me ha dicho que yo soy el Dios para Faraón, que yo soy el Dios para Aarón, así es que lo que yo hablo es Dios. Y bueno, Moisés comenzó de alguna manera a regir, siendo la boca de Dios en aquel tiempo. Y así como Moisés vino a ser el portavoz o la boca de Dios, así como Moisés fue hecho Dios para el pueblo de Israel, de la misma manera Pablo dice que el Señor vino a él, se manifestó a él y dijo, yo le haré conocer mis palabras de mi boca y le haré entender. Así es que el apóstol Pablo viene en esa misma forma a decir, ok, así como Moisés vino a regir en el pueblo de Israel, o el Señor a través de Moisés, ¿verdad? No quiero que nadie se ofenda. De esa misma manera el apóstol Pablo dice, así el Señor ha venido a mí. Pero ya de alguna manera con una proyección espiritual diferente, más profunda, digamos menos sujeta a los reglamentos, a las ceremonias propias de la época. Así que el apóstol Pablo comienza a presentar a un Cristo que están todos, sean estos judíos o sean gentiles, digo, sean de la casa de Israel, de la casa de Judá, o no sean de la casa de Judá. Él dice ahora ya todos somos uno en Cristo, y comienza a proyectar al Cristo glorioso y maravilloso. Pero sí, amados, existe un doble lenguaje, existe un doble para todas las cosas. Existe un doble para mi persona. ¿Por qué? Porque está el hombre animal, carnal, el Adán, y está el hombre espiritual. Está la Jerusalén terrenal, está la Jerusalén celestial. Y así sucesivamente hay un Adán que cae, hay un Cristo que es el segundo Adán. Y de esta manera hay un doble lenguaje. Hay un Israel según la carne, según dice 1 Corintios 10, 18. Hay un Israel según la carne. Y ese Israel, Gálatas 4:25, dice que está en esclavitud. Pero también dice en el 26 de Gálatas, hay una Jerusalén de arriba, la cual es libre. Así es que existen dos grados en la Biblia. El grado básico para los niños y el grado o la clase para adultos. En el grado básico yo tengo fe, y la fe, por ejemplo, puede ser pequeña, puede ser grande, la fe me puede faltar, ¿sí? Jesús le dice a Pedro, he rogado por ti para que no te falte la fe, porque venía aquel momento donde Pedro le negaría y todo esto. Grande es tu fe, hombres de poca fe. Pero luego dice el apóstol Pablo, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe de él, o que habitó en el Hijo de Dios, hablando de la fe como el espíritu de fe, como el espíritu de gracia, como el Cristo mismo manifestado. Entonces el creyente ahora ya tiene no fe en, sino fe de, la superfe. Por eso en Hebreos dice que hay que dejar los rudimentos, y uno de los rudimentos es ¿cuál? Si usted lee Hebreos 6, uno de los rudimentos es la fe en Dios. Es que no tengo que creer en Dios. No, es que ya ahora ya usted tiene que dejar la parte humana y unificarse con el Altísimo y decir, ahora yo soy una sola fe. Tengo la fe que habitó en el Hijo de Dios, Gálatas 2:20. Tengo la fe divina. Tengo la fe que no me va a dejar perecer. Ya no es hombre de poca fe, o grande o pequeña es tu fe, sino es la fe que actúa en mí, es la gracia, es el Espíritu, es el Cristo mismo operando en mi vida. Eso se llama subir uno de nivel. O sea, cuando yo fui a la escuela, mi mamá me había enseñado, bueno, pues me había enseñado a punta de faja, pero me había enseñado a leer, a escribir, a sumar. Así es que yo con 6 años fui a la escuela, fui a primer año. Y cuando la maestra se da cuenta que ya yo escribía, que ya yo leía, que ya yo sumaba, me sabía la tabla, pues la maestra dice, usted no puede estar en esta clase,
porque ya usted sabe todo eso, y me pasaron a segundo. El segundo ya sí tuve la cosa un poquito más complicada, porque todos eran de una edad mayor que mí, y todos habían pasado por el proceso de exámenes y de elecciones. No era lo mismo como que mi mamá me había enseñado a pasar yo un año el primer grado, que no pude estar ahí, sino que me pasaron a segundo. Entonces, cuando me subieron de nivel, ahí yo tuve que poner atención para no quedarme atrás. Existen dos niveles. Existen dos niveles en la Biblia. Déjeme ver si le busco ahí los pasajes, porque a veces es importante. Hoy no tenemos todo el tiempo para poder hablar de esto, pero sí es importante cuando hablamos de dos evangelios, cuando hablamos del doble lenguaje bíblico. Es importante también entender cómo el apóstol Pablo se encuentra con estos dos niveles. Bueno, la verdad es que déjenme ver si puedo darle vuelta, por lo menos para que usted pueda mirar ahí. No sé si podré enseñarles, la verdad que yo en esto no estoy muy familiarizado ahorita. Pero vamos a buscar ahí en la Biblia para poder leerles dos pasajes. Yo espero que usted esté pasando un buen tiempo, espero que se sienta bien, espero que quiera, que tenga el deseo, la voluntad de poder aprender, de poder escuchar, de poder participar. Si usted gusta, al final de la enseñanza también puede subir y puede dar su punto de vista con respecto a este tema. Ocuparíamos quizá días, meses y tal vez años para poder ir texto por texto y poder explicar, pero al menos lo importante es que hoy quede la inquietud acerca de cómo sí existe un doble lenguaje bíblico y cómo sí existe también el nivel kinder y el nivel universidad. Cómo sí existe las diferentes clases, como cuando yo fui a primer año y me dijeron, usted está avanzado, vaya a segundo. Y cuando estaba en segundo me di cuenta que no estaba ya tan avanzado y tenía que poner mucha atención para no quedarme atrás. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis? ¿Cómo andaban los corintios estos que eran como niños? Ponga atención a esto. El apóstol Pablo dice: no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cuál es la conducta de un hombre? Pues vivir, comportarse como un hombre. Y el apóstol Pablo dice: ustedes son creyentes, pero no tienen nada de especial. Son como cualquier hombre. Andan en pleitos, celos, ira, contiendas, enojos. Se andan peleando entre ustedes. Por eso me hace gracia cuando yo veo un en vivo y aparece ahí el amado tal exponiendo la palabra del Señor y se levanta en ira este hombre. Y yo digo: wow, no califica, pero ni para recoger las ofrendas ni para diácono, porque anda como hombre. Porque es un niño. Entonces dice: no sois carnales y andáis como hombres. Y usted dirá: entonces, ¿cómo yo debo de andar? Yo debo de caminar como una persona que ha sido iluminada, alumbrada, que ha encontrado el equilibrio, que es guiada por Cristo, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de gracia, por el amor divino, por la misericordia, por la compasión.
Entonces no puedo andar como un hombre. En el momento que yo me comporto como se comporta cualquier hombre, ahí me quedé. Ahí me quedé. Estoy igual que cualquiera. Soy carnal y soy niño porque camino, me conduzco como un hombre. En el momento en que la persona diga, es que usted aplica, o usted enseña, o usted vive, o usted expresa, o usted reacciona de una forma diferente, quiere decir que la gente no le mira como un hombre común y corriente, y entonces están mirando a Cristo en su vida. Esa es la gran diferencia, andar como hombre y no andar como hombre. Entonces, esto es 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Ponga atención solamente para que usted entienda algo tan simple. Tan simple como que en la iglesia de Corinto había la clase para kinder, los que andaban como niños y como hombres, y la clase universitaria de aquellos que andaban como cristos o como creyentes o como cristianos o como dioses, podríamos decir, en el sentido de que se habían unificado al Eterno y se miraban en la imagen y semejanza divina. Eran personas que no caminaban como un hombre o como un niño carnal, común y corriente, sino que tenían algo diferente. En Corintios 3, usted mira la clase kinder. Puede leerlo, 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al verso 4. Y luego usted puede irse a 1 Corintios 2, verso 6. Y usted comienza a mirar la clase avanzada, la clase espiritual, la clase que entendían que la gracia es un espíritu, que la gracia es una manifestación, es una transformación, es una revelación, que el espíritu de gracia es Cristo mismo, y que la fe por la que yo debo contender ya no era la fe en, sino la fe de, la fe divina, la unidad divina. Si alguno está unido a Cristo, un solo espíritu es con Él. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Él, o que habitó en Él, Hijo de Dios, la fe divina, la fe de Dios. De hecho, Romanos dice que ahora son justificados aquellos que tienen la fe de, que creímos en para tener la fe de. Bueno, ese es un tema ya aparte, esto de la fe en y la fe de, pero sencillamente lo que quiero explicar aquí, sigo 1 Corintios capítulo verso 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? Entre o con los que han alcanzado madurez. En una misma congregación habían dos grupos. Los niños que andaban como un ser humano común y corriente, se comportaban como seres humanos, criticaban, se enojaban, eran celosos, contendían, cuestionaban y no terminaban de asimilar el alimento sólido porque se pegaban en los detalles, se pegaban discutiendo sobre la Trinidad o sobre la unicidad, se pegaban discutiendo sobre si la salvación se pierde, si la gracia es libertinaje o no. Se pegaban discutiendo sobre si Jehová era o no era, si era malo, si era bueno, si Jesús era Dios o era hombre, o era medio hombre, medio Dios. Y entonces, todos esos temas que eran muy lindos, muy interesantes, había un momento donde había que soltarse en la fe y primero experimentar una palabra espiritual de vida. Cuando yo me unifico, cuando yo conozco al Cristo, cuando yo soy uno con Él, cuando yo conozco el amor, cuando yo me doy cuenta que estoy completo, que la fe divina me ha tomado, entonces yo comienzo a mirar las cosas desde otro ángulo. Pero cuando yo me baso, cuando yo estoy ahí aprendiendo a escribir la A, la B y a sumar y la tabla del 1 y la tabla del 2, ahí me rodeo de carne, de niñez, de humanidad, y ando como hombre. Pero Pablo encontró un grupo aquí mismo en la iglesia de Corinto, ¿verdad? 1 Corintios 3.1, 1 Corintios 2.6, donde dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no
de este siglo, no de este mundo, no de este sistema de cosas. Sabiduría que va más allá de la liturgia, de las costumbres, de los reglamentos, de la forma de culto mosaico, como dice Hebreos, porque el culto de Moisés tenía una forma, pero luego el atrio tenía que desaparecer para que el lugar santísimo fuera manifestado, de tal manera que el apóstol Pablo comienza a hablar cosas que no pertenecían a aquel siglo, a aquel sistema de cosas, y comienza a hablar cosas espirituales, principios profundos de fe, a los cuales él llama, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, iba más allá de la humanidad, de la carnalidad, de lo temporal, de lo terrenal, para poder proyectar lo espiritual y lo celestial, para poder hacer que el creyente pudiera separarse del yo inferior y alcanzar el yo superior. Porque dice que cuando Dios puso vida en Adán y el hombre vino a ser un nepesh o un alma viviente, una vez que Adán cae, su alma viene a regirse por sus instintos emocionales o animales. El yo inferior toma control de Adán. Pero cuando el yo inferior, mi humanidad, mi naturaleza caída, que se equivoca, que tropieza, que a veces no tiene la luz, no sabe para dónde va, no sabe qué va a pasar, y que se envuelve uno en temores, en dolor, en enfermedad, y que no sabe qué hacer o qué reaccionar, en necesidad y todo eso, cuando mi yo inferior se unifica con el yo superior, que es la chispa de vida, que es la vida misma, que es el eterno, entonces comenzamos a alcanzar un nivel diferente. Y el apóstol Pablo dice a unos, 1 Corintios 3, yo no pude hablar con ustedes sabiduría porque ustedes son niños, son carnales, andan como hombres. De tal manera que no pude, porque todavía están en pleitos, celos, iras, contiendas, todo aquello que pertenece a las emociones, a la humanidad, al primer Adán. Pero con el otro grupo, con el grupo universitario, no de los bebés, no de los niños, no del kinder, no de la escuela, dice, con ustedes sí hablé sabiduría. Con aquellos que alcanzaron madurez yo pude hablar otro lenguaje, una sabiduría espiritual que no corresponde a este siglo ni a los príncipes de este siglo que perecen. 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es la gloria de la sabiduría oculta? La gloria de la sabiduría oculta es cuando yo conozco mi posición. Doble lenguaje bíblico. Posición versus relación. ¿Qué significa posición y qué significa relación? Voy a ver si no me desvío del tema, por supuesto, pero es lo mismo. Relación significa, por ejemplo, que en un mismo verso, posición y relación, significa que en un mismo verso yo tengo dos verdades. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, a los santificados, significa posición, ya habían sido santificados, apartados, y luego dice llamados a ser santos, está hablando de relación. Bueno, este tema de la posición versus relación, amados, está aquí en El Reposo de Dios. Usted puede conseguirlo en Amazon, El Reposo de Dios por Milton Alonso Granados. Para tener reposo hay que conocernos a nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos tenemos que entender que hay un lenguaje para niños, y en el lenguaje para niños se me habla de mi relación, porque yo tengo que mejorar, tengo que crecer, tengo que ser adulto, tengo que experimentar, tengo que ejercitar mis sentidos espirituales. De tal manera que en ese lenguaje yo tengo que santificarme. Pero en el lenguaje posicional, no en la relación diaria, sino en la posición eterna, en ese lenguaje yo he sido declarado perfecto, he sido declarado santo. Por eso Pablo dice a los santificados, a los corintios, porque habían aquellos que ya sabían que eran santificados y habían aquellos que no sabían que eran santificados y decían vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a hacer vigilia, vamos a sacrificarnos, vamos a esforzarnos para que Dios nos vea bien.
Entonces, en un lenguaje Dios ya me ve bien y dice, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y en el otro lenguaje, pues, hay que lucharla, hay que esforzarse, hay que mejorar. Y los dos lenguajes son buenos. Pero un lenguaje es terrenal, es para niños, es para hombres. Y otro lenguaje es espiritual para aquellas personas que ya alcanzaron madurez y han encontrado el equilibrio divino. Así es que el doble lenguaje bíblico está ahí. ¿Cuál es el doble lenguaje? Posición versus relación. Pero si usted va y le pregunta a un maestro de TikTok, a un pastor de TikTok o de Facebook, no sé, a un profeta, a un apóstol, a un maestro, a un, no sé, estudiante, aquellos que defienden y contienden ardientemente por la fe, ¿qué es el doble lenguaje bíblico? No saben. ¿Qué es posición versus relación? No saben. Y si no saben eso, no saben nada. Por amor a Dios, entonces no deberían de estar hablando, deberían de estar en el kinder aprendiendo. Y una vez que aprendan, entonces sí hablen. Andáis como hombres, dice en 1 Corintios, capítulo 3. A los del kinder. A los de la escuela avanzada dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y hablamos sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, ni de los conocedores, ni de los maestros de este siglo que perecen. 1 Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál es la sabiduría de Dios en misterio? Precisamente es la sabiduría que usted dice, no la entiendo, me tiene confundido, hermano. Entonces, ¿yo soy santo o no soy santo? ¿Soy pecador o soy perfecto? ¿Estoy unido a Dios como Cristo mismo? ¿Estoy unido al Padre? ¿Soy casa de Dios o Dios es mi casa y yo estoy unido al Eterno? Si yo soy casa de Dios en un lenguaje, yo voy a pensar que Dios me está vigilando porque soy su casa, y entonces Dios va a estar viendo ahí por las ventanas a ver si yo peco o no peco, a dónde vuelvo a ver, para dónde van mis ojos, porque soy casa de Dios. Pero si ya yo he sido unido con Dios mismo, ya yo no soy casa, yo me he hecho uno con la plenitud divina. Y ya no me siento que estoy siendo vigilado porque ya soy un solo espíritu con Él. Es diferente si usted dice yo soy casa de Dios, porque usted dice, bueno, pues ahí está el Señor cuidando, vigilando, viendo a ver qué pienso, para dónde vuelvo a ver, qué hago. Pero una vez que usted se une a Cristo y se hace un espíritu con Él y conoce el lenguaje de misterio, el lenguaje espiritual, y es una persona que ha alcanzado el equilibrio divino, entonces usted dice, sí, he sido llamado a mejorar, pero soy santo. Y por allá la Biblia dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, limpios como sois. Entonces, yo debo de limpiarme de la levadura para hacer nueva masa. Está hablando está hablando lenguaje temporal, pero luego dice limpios como ya sois. Está hablando lenguaje posicional. Yo me puedo ver como una masa sucia que tengo que limpiarme, me puedo verme como una masa limpia como sois. Veamos el texto, porque es importante. Quizá no es tan importante que usted me escuche hablar 5 horas o 2 horas, sino que capte al menos un par de versos. Y cuando usted capte este par de versos, usted va a darse cuenta que existe un doble lenguaje, que existe la sabiduría humana, terrenal, escritural, que puede ser muerto, puede ser vida, porque si yo, depende como yo la interprete, yo voy a sentirme condenado, sucio, pecador, que voy al infierno, que soy insuficiente, que no sirvo para nada, o a la misma vez puedo verme como amado y completo en Cristo. Entonces hay dos lenguajes. Y llega un momento donde uno en la vida, después de haber ayunado unos 15 años, yo viví ayunando por muchos años, toda mi juventud, todo el pastorado, por muchísimos años. Hice vigilias, hice ayunos, hice sacrificios, hice promesas. Me encantaba hacer promesas como los sacrificios que enseña
la ley mosaica. Usted sabía que, por ejemplo, la persona podía sacrificar ofrendas de holocausto. Las ofrendas de holocausto no eran ofrendas por pecado, eran ofrendas voluntarias, que la persona decía: yo quiero hacer una ofrenda de consagración al Señor. Había también ofrendas por el pecado. Entonces yo decía: pues yo no solamente voy a traer ofrenda por el pecado, aparte de las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Yo decía: yo quiero traer ofrenda de holocausto, de consagración, de entrega. Entonces, lo que hacía es que le agregaba al ayuno, a la oración, a la vigilia, ofrendas de holocausto, sacrificios y todo eso, para encontrar la perfección divina, para poder unirme, para poder ver el rostro de Dios. Y qué maravilloso que un día eso sucedió. Pero sucedió a través del doble lenguaje, a través del entendimiento del doble lenguaje divino. Dice 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, para que seáis, está en el tiempo futuro. Sí, Pablo le dice a los corintios: ustedes tienen que ser una nueva masa, tienen que limpiarse de la vieja levadura. Eso implica que tenían que hacer una acción, una obra, un esfuerzo, un sacrificio, una lucha, una consagración. En su parte humana tenían que mejorar. Pero sigue diciendo el texto, vea cómo termina: para que sean una nueva masa sin levadura, como sois. Lenguaje de doble siglo o doble lenguaje bíblico. Posición versus relación. En el lenguaje temporal y humano ellos tenían que limpiarse, tenían que mejorar, y en el lenguaje eterno y espiritual dice: limpios como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de la Pascua o la fiesta de la Santa Cena. Oiga cómo la celebraba Pablo. Aquí nos vamos a ir un poco más adelante, pero no me voy a meter ahí, solamente lo deja la inquietud. Si usted quiere luego participar o escribir el por qué sí, por qué no. Pero Pablo, hablando de la Santa Cena, dice: así que celebremos la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cena. Es lo que está hablando ahí cuando dice: porque nuestra Pascua o nuestra cena, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Cómo había que celebrar esa fiesta? Con un pedacito de pan o de galleta sin levadura. No, dice con panes sin levadura. ¿Pero cómo? De sinceridad y de verdad. ¿Cómo era el pan? ¿Cómo era celebrar la Pascua o la cena cristiana paulina? Había que comenzar con los panes ¿de qué? Con los panes de la sinceridad y la verdad. Entonces, la Pascua, o el sentido que el apóstol Pablo le da a la cena, es un sentido espiritual donde el creyente tiene que partirse como un pan en amor, en sinceridad y en verdad, ya no sujeto a los ritos y costumbres, sino más bien experimentando una nueva realidad. En esa nueva realidad el creyente se podía ver una masa contaminada o una masa limpia. El creyente podía pensar que tenía que participar de un pan y de un vino literal, o podía entender que ahora él se partía en Cristo, en sinceridad y en verdad, y que esa era una celebración no de cada mes ni cada año. Bueno, la Pascua era cada año y era por 7 días, ¿verdad? Pero la Pascua ahora católica y moderna es diferente. Es cuando el pastor o el sacerdote quiera y es por un rato, no es por 7 días. La Pascua judía involucraba sacrificar un cordero, involucraba 4 copas de vino, se hacía en la casa, en el hogar, se invitaba si alguna familia no tenía, era muy pobre. Entonces nació desde una expresión de gratitud, de agradecimiento por la liberación del pueblo de Israel. Tenía un sentido espiritual y Pablo llega a ese sentido espiritual. Pero como dije, este es un tema ya
aparte, donde hay que tratarlo, lo que tiene que ver los rudimentos, lo que tiene que ver el bautismo en aguas, que si hay que bautizarse en el nombre de Yeshua, o del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mío, están en el Evangelio del Reino. Juan dijo, yo les bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, él, el bautismo, ¿cómo va a ser? Les va a bautizar en el Espíritu. Y luego dice la Biblia que todos fuimos bautizados por un Espíritu. ¿Quién bautiza? El hombre, el pastor, el sacerdote, el Espíritu. Pero quien está en el Evangelio del Reino todavía, en los rudimentos, en los símbolos, en el pan, en el vino y en todas estas cosas judías, todavía está caminando como hombre. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. Ahí puede leerlo. Así es que, amados, Pablo dice, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Por qué? Cuando Pablo le hablaba entre el grupo avanzado, en el grupo universitario, en el grupo del colegio, ahí no podían estar los niños, porque los niños salían peleados, enojados, tenían contiendas, celos, iras. Estaban discutiendo sobre la ley de Moisés, sobre la ceremonia, sobre qué aplicaba y no aplicaba, y no terminaban de conocer al Cristo eterno. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando nosotros tenemos gloria en la sabiduría de Dios, es porque en esa gloria somos reafirmados, estamos seguros, estamos anclados, estamos posicionados, estamos experimentando el reposo, la paz, el equilibrio, la unidad con Dios. Esa es la gloria del creyente que ha alcanzado un nivel espiritual. Ya no se la pasa peleando en pleitos, celos, iras, contiendas, unicitarios versus trinitarios, los de Yeshua en contra de, qué sé yo, de los judíos, ortodoxos, mesiánicos, bautistas, pentecostales. Pablo comienza con el lenguaje más básico. Si usted ve, el apóstol Pablo habla de lenguas. Y comienza con un problemón grandísimo, porque en la iglesia de los Corintios había mucho espiritismo, venían de otras formas de culto que se practicaban ahí, y entonces todo el mundo hablaba en lenguas. Y Pablo dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para explicarles? Porque tienen que dejar parecen avisperos hablando en lenguas. ¿Cómo les explico? Entonces él suavemente dice, bueno, el que habla en lenguas no tiene entendimiento de lo que dice, porque habla misterios con Dios. Y luego dice, de modo que si alguien habla en lenguas y no sabe interpretar, o no tiene quien interprete, cállese y hable esos misterios allá en la casa con Dios. Pero ¿qué hago yo con hablar misterios si yo no tengo edificación o entendimiento, conocimiento, luz, revelación, progreso en mi mente de lo que yo hablo? Estoy hablando como si hablara con el aire. Y por eso Pablo dice, primero les dice, hablan misterios, para no decepcionarlos, para no pelearse. Y luego dice, aquellos que hablan misterios y que no saben lo que están hablando, que no tienen interpretación, callen y practiquen eso en la casa. Porque él dice, yo hablo más que todos ustedes, pero lo hago en mi casa. Porque en la iglesia, si hacen eso, quien entra va a decir, estos están locos, porque están hablando cosas que ni ellos entienden, que nadie les entiende. Y las lenguas comenzaron precisamente con una manifestación, algo que sucedió en los creyentes, que comenzaron a hablar en lenguas que eran entendibles a personas que habían de otros lugares. Y el mensaje era un mensaje de luz, de bendición, de edificación. La gente que escuchaba aquel mensaje se maravillaba de escuchar aquellas lenguas, porque era su lengua, la lengua nativa de ellos. Y el milagro estaba en que los que hablaban esa lengua no sabían lo que estaban hablando, pero sí tenía un significado a los que estaban escuchando de otras
lenguas o nacionalidades, porque dice que había partos, medas, elamitas, había gente de otros lugares que tenían otro idioma y ellos se maravillaban de ver que esas personas les hablaban en su propio lenguaje. Esa fue la manifestación de hablar en lenguas, pero no la manifestación de hablar lo que yo no entiendo, que yo no tengo edificación, llámesele lenguas angelicales o lo que sea. Pablo dice, háblelas en la casa, no lo haga en la congregación. Y si lo hace en la congregación, pues que realmente sea como, ¿no?, este milagro de que los que escuchan están entendiendo en otro idioma o que alguien interprete. Pero bueno, eso fue calmando el movimiento que había en la iglesia a los Corintios. Él les recomienda que dentro de los dones anhelen el profetizar, pero ya ahí entramos en el otro tema, que es ser profeta, que es profecía, cuál es el marco de la profecía: edificación, exhortación, consolación. Bueno, la cosa es que Pablo tuvo que luchar, claro que tuvo que luchar, pero algunos en Corinto ya le habían entendido, otros todavía seguían como niños en pleitos, celos, iras, contiendas, hablando en el espíritu lo que no entendían ni lo que no traía edificación en su mente. Y está bien. A mí me pasó un día que yo me desperté de mi cama y estaba hablando, no sé, bueno, yo escuchaba que había que hablar, que el que no hablaba en lenguas es porque no era cristiano verdadero, que no tenía el poder del espíritu, y entonces pues yo anhelaba, ¿verdad? Anhelaba, porque aparte de eso la congregación se exigía que si alguien quería un pastorado obligado tenía que hablar en lenguas, porque si no, no tenía el poder de Dios. Y cuando llegaba un apóstol a ministrar ahí el don de lenguas y yo no hablaba, yo decía, Señor, pero ¿por qué me tienes así tan despreciado? Si yo quisiera también tener el poder, con razón, yo soy tan débil, porque si no tengo el poder y no tengo el espíritu y no hablo en lenguas, no tengo la unción, pues con razón, ¿verdad? Pero no es culpa mía, es porque Dios no ha querido dármelo. Y bueno, yo era como un niño que pensaba que dependía de cosas que el apóstol Pablo dice y explica y aclara, y poquito a poco tuvo que controlar en la iglesia a los corintios, porque la gente era efervescente en este tipo de cosas espirituales o espiritistas que heredaban de otras corrientes, de otros cultos que habían en aquella época y que trasladaron al cristianismo y que mal entendieron, mal comprendieron la enseñanza, y producto de eso había problemas serios dentro de la congregación. Pero dentro de esta congregación estaba el grupo de los niños, de los cuales Pablo dice, ni lo intento, ¿verdad? Ni lo intento, porque ya sé que no pueden, porque son carnales, porque andan como hombres, porque andan en pleitos, celos, iras, contiendas, debatiendo, ganando debates, contendiendo por la fe que no entienden. Y por otro lado estaban los creyentes que sí podían hablar la sabiduría escondida desde los siglos en Dios, la sabiduría que fue predestinada desde antes de los tiempos para nuestra gloria, o sea, para nuestra seguridad, para nuestra confianza, para nuestro posicionamiento, para nuestra confirmación. La sabiduría que nos da reposo, que nos da el verdadero reposo espiritual, el verdadero shalom, que nos hace conocer el significado espiritual del Yeshua, del Yashá de Dios, del poder, de la salud, sanidad, prosperidad, liberación, salvación, que significa liberación de todo tipo de mal, a través de aquel mensaje que estaba escondido. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, mire qué interesante, en el 8, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Estaba hablando de Jesús, el Señor de Israel, de la casa de Israel, el Señor de la casa de Israel y de la casa de Judá. Bueno, el Señor de Israel. Jesús fue levantado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice Hebreos que por lo que él aprendió, padeció, luchó, suplicó, y con gemidos
clamó a aquel que podía salvar su alma, Jesús de Nazaret, al que podía salvar su alma de la muerte, y fue escuchado. Y por lo que aprendió, fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, y por lo que aprendió y porque fue perfeccionado, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y por lo que aprendió, fue hecho autor de eterna salvación para la casa de Israel, para la casa de Judá, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo toma la esencia de este mensaje. Toma al Cristo que había ungido, al verbo de vida que habitó en Jesús, al verbo de vida que habitó en Ciro, el rey gentil que salvó a Jerusalén, el Cristo escogido por Dios para aquella época, el verbo de vida en Cristo que habitó en Ezequías, cuyo nombre significa Dios es fuerte o Dios se fortalece, hijo de Acaz. Y acá se le dijo porque un niño es nacido, una virgen, un alma o una mujer joven en hebreo va a dar a luz un niño y se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Eso le fue dicho acá en un tiempo de guerra, de dolor para Jerusalén. Y luego, eso fue en el capítulo 7, luego en el capítulo 9 se le dice: este niño ha nacido. Este niño se llama, no le dice Ezequías, pero le dice, se llama Dios fuerte, porque Ezequías significa Dios fuerte, o Dios se fortalece. Consejero, Padre eterno, porque sería la unción liberadora, el Cristo en Ezequías, salvando, llevando salvación, libertad, sanidad, palabras de sanidad al pueblo de Jerusalén. Pero de esa misma manera ese Cristo habitó en Jesús y trajo palabras de vida, de luz, de revelación a Jerusalén. Y según sus palabras vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que, amados, Jesús hizo una obra gloriosa para aquellos que han creído en Él. Él vino a cumplir el evangelio del reino. Él vino a cumplir, a cerrar la escritura. Cuando la Biblia dice, cuando el Nuevo Testamento dice toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando, ¿cuál es la escritura? La escritura se le llama a los profetas. La ley se le llama a los 5 libros escritos por Moisés. Pero la escritura es la escritura profética. Jesús, según se nos ha enseñado en el cristianismo y se lee en el Nuevo Testamento, vino a cumplir las escrituras o a cumplir las profecías. Y vino a manifestarse para salvación al pueblo de Israel. Así es como Jesús se levanta en el templo en aquel día de reposo y toma el rollo de Isaías y lo abre y comienza a leer acerca de que el Señor ha puesto su espíritu en mí para dar vista a los ciegos, para dar sanidad, para hacer caminar al cojo y todo esto, y les dice: hoy esta escritura se ha cumplido ante vosotros. La escritura, la profecía del Antiguo Testamento escritural había llegado a un cumplimiento en el Mesías, en el Cristo manifestado en aquel momento a través de Jesús. Cristo que luego se le revela al apóstol Pablo como el resucitado. Así es que, amados, yo espero que hoy también se revele a su vida el Cristo eterno, de tal manera que usted pueda conocer a Dios desde otro nivel, desde otro ángulo, no conocer al Dios del doble lenguaje, sino conocer al Dios del posicionamiento, de la eternidad, al Dios que no tiene sombra, que no cambia, que no muda, que no tiene un carácter un día y otro carácter otro día, que no dice una cosa un día y otro día dice otra. Ese fue el Dios que fue conocido en Israel. Es la forma en que Israel entendió e interpretó a un Dios con emociones humanas, que se enojaba, que se arrepentía,
que se peleaba, que se divorciaba, que luego se volvía a renovar el pacto y ya no se había divorciado y ahora sí me divorcié. Es la forma en que Israel fue conociendo y manifestando aquellos que ellos conocían y veían, y que iban a través del tiempo, como dije, comenzaron con el animismo, luego siguieron con el politeísmo, entendían que habían varios dioses. Un ejemplo de esos es que dice que el dios Dagón, cuando dejaron el arca del pacto, dice que el yo soy se peleó con el dios Dagón y dejó al dios Dagón sin raíz ni rama. Para ellos habían dioses. Estaban los dioses de las otras naciones, pero también estaba el Dios Jehová. Entonces, había muchos dioses, pero luego dicen, no hay solamente más que uno. Los demás no son dioses verdaderos. Pasaron del politeísmo al monoteísmo. Y así sucesivamente, Israel va cambiando a través del tiempo, va recibiendo más luz y entendiendo unas cosas y otras no, hasta que llegamos a Jesús, que comienza a explicar un poco más sobre la resurrección, que en aquel tiempo era reencarnación o encarnación, que es otro tema. La reencarnación en el pueblo judío y en la ley, ahí estaba todo esto, pero bueno, amados, no vamos a desviarnos del tema. Así es que Jesús comienza a darles una idea diferente de un reino celestial donde el Padre tiene moradas, habitaciones, recompensas para aquellos que le conocen, para aquellos que llegan a alcanzar su luz, su amor y su verdad. Y así sucesivamente Pablo sigue hablando ya en otros niveles y en otros términos. Y habla de las glorias semejantes a la del sol, la luna, las estrellas, o las glorias de la carne, de la humanidad, en donde hay carnes como de peces, como de aves, como de Adán, como del hombre terrenal, material, de tal manera que el hombre, o la energía que está en el hombre, usted sabe que la energía produce materia, por eso es que la energía que habita en nosotros, la vida, ha producido esta materia. Pero cuando salimos de este cuerpo, esa energía no se destruye, esa energía sigue. La energía cambia, pero no se destruye. Así es que la energía, la luz, la vida, el yo soy, el alma, el espíritu que habita en usted, que habita en mí, va a seguir después que hayamos partido de este cuerpo. Y en qué materia, en qué cuerpo va a generar esa energía. Pablo dice cada semilla produce, bueno, en Génesis dice cada semilla produce según su género. Y luego Pablo dice que la semilla tiene que morir y cuando muere va a producir una nueva planta, pero Dios le da el cuerpo como Él quiere. Hablando de la resurrección, así es que Él le dice a ustedes, a aquellos que han creído, que han encontrado el equilibrio, el reposo, la libertad, el amor, la justicia, les espera glorias semejantes al sol, la luna y las estrellas. 1 Corintios 15. Y aquellos que no, les espera también otras glorias, pero en este ámbito terrenal, temporal, carnal, todavía en materia o en polvo. Porque quienes resucitan, da el ejemplo, unos pueden tener esto y otros pueden tener lo otro. Así es que, amados, el único modo de romper del samsara o ciclo o rueda de la vida es a través de unificarnos, encontrar el espíritu de vida que nos libera del pecado, de la muerte. ¿Y qué es el pecado? Pecado es amartia, es errar al blanco. Es cuando nosotros caminamos y no sabemos para dónde vamos. Es cuando tropezamos una y otra vez porque no nos hemos conocido en Dios. Cuando nos conocemos en Dios, entonces podemos vernos posicionalmente fuera de amartia, fuera de errar al blanco, fuera de pecado. Podemos mirarnos como una masa limpia, santos, perfectos, completos en Cristo. Pero si todavía caminamos como hombres, vamos a estar confundidos en este doble lenguaje. Y a veces decimos, Señor, gracias,
porque me perdonaste, gracias porque soy limpio, gracias porque soy salvo. Y al otro día decimos, ¿será que sí soy salvo? ¿Será que ya estoy sin pecado? ¿O será que me perdonó los de antes, pero ahora los de ahora me los está apuntando? Entonces, amados, no podemos caminar como hombres o como niños. Tenemos que avanzar. En algún momento debemos de avanzar. El creyente tiene que avanzar. Pero si seguimos pegados a los maestros que no conocen la diferencia entre posición y relación, que no saben qué es el doble lenguaje divino, que no conocen qué es el evangelio del reino y el evangelio de la gracia o el posicionamiento del cumplimiento de la consumación, entonces seguimos mal, amados. Y tenemos nosotros la obligación de, si escuchamos, que si aprendemos, hay un momento donde la leche es buena. Santiago dice que tenemos que anhelar la leche como niños recién nacidos. Y luego Hebreos dice, de modo que aquellos que todavía toman leche son niños y no han ejercitado sus sentidos espirituales. O sea, caminan como niños, como hombres, en las emociones, en la inseguridad, en el soy o no soy, seré o no seré. Quieren ser como yo un día quería ser, como Moisés, como Elías, que bajara fuego. Y los discípulos le dijeron a Jesús, pedimos que baje fuego como sucedió con Elías. Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben ni dónde están parados. Ustedes no saben que los tiempos han cambiado. Ya no hay que pedir que, como Elías, que descienda fuego. O como Eliseo cuando le dijeron un calvo que salieron unos leones y devoraron a los jóvenes. Ya no estamos en ese lenguaje de maldición. Ya no estamos en ese lenguaje antiguo. Ya no hay que cortar cabezas como Elías le cortó las cabezas a los profetas de Baal. Ya no hay que matar niños ni apedrear personas como se hacía en el día de reposo. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Esos eran tiempos donde Israel quería, pretendía, anhelaba conocer, pero no conocía. Y luego en Hechos dice que Israel nunca conoció a Dios. Y por eso Jesús dice, o el apóstol Pablo dice, que la gracia y la verdad vinieron o comenzaron a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué había antes de Jesucristo? ¿Había gracia, había verdad? Sí, pero había una verdad mezclada. A veces sí, a veces no. A veces había sido el yo soy que les había dicho y a veces no era el yo soy. El mismo yo soy dice, cuando la profecía no se cumple, yo no fui. Cuando se cumple, sí yo fui, pero cuando no, yo no fui. Y cuando no se cumple hay que coger a ese profeta y hay que matarlo, apedrearlo. Y entonces, bueno, ¿cuándo fue él y cuándo no fue? ¿Cuándo fue la pluma mentirosa? ¿Cuándo fue el verdadero, eterno, que lo dijo? ¿O cuándo fue Moisés que creyó haberlo visto, haberlo oído? Y como a Moisés le fue dicho, tú eres Dios para Faraón, tú eres Dios para Aarón, tú eres Dios para Israel, tú eres Dios para Egipto. Lo que tú dices es palabra divina. Entonces Moisés decía, escriba Aarón, porque aquí está yo soy diciéndote, Jehová diciéndote, así, 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 así. Y bueno, esperemos que hubiera sido el gran yo soy hablando a través de Moisés, de verdad, porque Moisés había sido formado en Egipto, en toda la sabiduría de los egipcios. En Egipto se practicaba la circuncisión y Moisés luego enseña circuncisión. Pero bueno, vamos a creer, porque hay que creer como niños. Vamos a creer que sí, que el gran yo soy le dijo eso y le dijo que había que apedrear a que no guardara el día de reposo, y vamos a creer que sí, ¿verdad? Para no hacer conflicto. Pero lo importante es que en la revelación, en la sabiduría hablada en misterio que estuvo oculto desde los siglos en Dios, ahí entramos a un nivel diferente. Ahí dejamos los pleitos, los celos, las iras, la contienda, la niñez, la división, la separación, la condenación, el enojo, la amargura. Dejamos el ganar debates para entrar a otro nivel. ¿Sí? Dígame dónde está. Pero en un versículo donde diga lo que usted está diciendo. ¿Cómo va a decir el versículo que estoy diciendo si yo estoy explicando? No hay un versículo que diga. Hay un montón de versículos, pero amados. Y entonces dígame sí o no. Digo, no, listo. Ah, entonces le gané.
ahora perdió usted. Claro que sí perdí, listo, no hay problema, dejemos esto ahí. Usted ganó y yo perdí. ¿Por qué? Porque con la necedad no se puede. El apóstol Pablo no pudo con los niños, con aquellos que andaban como hombres, él no pudo. ¿Qué dice en 1 Corintios 3? Voy otra vez, amados, porque es importante entenderlo. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude. No lo intenté, no pude, lo intenté una y otra vez, pero no pude. Fui incapaz. No hubo manera, no hubo debate, no hubo de ninguna manera. Ustedes no entendieron por qué no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque dice, porque aún sois carnales. ¿Y por qué eran carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En el día en que usted y yo andamos como hombres, nos comportamos como cualquier hombre sobre este planeta Tierra, es porque todavía seguimos siendo niños. Cuando caminamos en nuestra naturaleza adánica, y solamente eso tenemos en nuestra mente, la naturaleza relativa, que cambia con el tiempo, que cambia con las emociones, y no hemos conocido la naturaleza posicional, eterna, divina, crística. Cuando no la hemos conocido es porque andamos como hombres y somos niños. Pero cuando hemos avanzado de clase ya no somos niños, ya no andamos como hombres, ya no somos carnales, ya no andamos peleando, ni en celos, ni en ira, ni en contiendas, ni en ganando debates y acumulando medallitas en las redes sociales, ¿verdad? Hay quienes dicen, yo le gané. Amados, yo fui a un debate, a uno, que me invitó el amado Ananías, sobre la venida de Cristo. Y cómo poder explicar si Cristo había venido o había que esperarlo. Y fue un debate de respeto. Sencillamente yo expresé mi punto de vista bíblico de acuerdo a la hermenéutica, al contexto histórico, al griego, a los dichos de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un buen debate, nadie salió peleado ni enojado, cada quien expuso su punto de vista. Por ahí pueden encontrarlo, está en Spotify, está en YouTube, también está en Facebook. La venida de Cristo, ¿vino o vendrá? Ese es un tema muy bonito, muy interesante, pero se habló, se razonó, se expuso, no se hizo contienda, no se hizo bajo disensión, no se hizo bajo la idea de humillar o de ponerle el zapato al otro porque el otro era un ignorante. No, amados, no. Se hizo a un nivel, a un respeto. Entonces, no siempre que hablamos de la Biblia hay que andar peleando. O sea, hay gente que se le ve el colerón cuando llega alguien a decirles algo que les contradice, se enojan. Lo bajo. Hermanos, cuídense ahí los moderadores porque está subiendo la gente, no sé, la gente endemoniada, los que están en contra, el equipo contrario. Amados, aquí no hay nadie en contra, todos vamos hacia una misma dirección. Todos estamos dentro de un Adán natural, terrenal, carnal, débil, emocional. Pero podemos estar en el segundo Adán, que es Cristo, en el cual encontramos perfección, plenitud, en el cual estamos completos, en el cual somos uno, en el cual tenemos una misma fe, un mismo lazo que nos une, y cuya energía vital de este cuerpo, según 1 Corintios 13, se llama el amor, porque si yo tengo fe y yo entrego todos mis bienes y aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no tengo nada. Así es que hay que comenzar por ahí. Cuando nos vemos en Cristo, en justicia, en amor, en unidad, en misericordia, se abandona el odio, se abandona la niñez, se abandonan los celos, los iras y la contienda. Bueno, mis amados, gracias a todos por haber estado ahí. Todavía no
todavía no me termino de acostumbrar a estos sistemas, no sé cuándo puedo agregar o invitar a alguien. Todos están invitados, yo desearía que usted participe y dé su punto de vista, pero si no es el momento, quizá usted está ocupado, quizá está, no sé, recostado, descansando, durmiendo, entonces no quisiera importunarle, pero sí le animo para que si no lo ha hecho se agregue a Evangelio Eterno 767, yo soy la estrella de la mañana, para que nos encuentre en YouTube, para que nos encuentre en Facebook, para que si necesita conocer más acerca de estos temas, porque hoy estamos hablando de este tema de una forma muy rápida. Hay un escrito, hay un libro que se llama El doble lenguaje bíblico, hay otro libro que se llama Los dos evangelios, el evangelio del reino versus el evangelio de la gracia divina, el evangelio de la consumación. Y bueno, pues ahí se explica todo lo que es el judaísmo, la casa de Judá, la casa de Israel, las promesas, el cumplimiento mesiánico para aquellos que han conocido a Jesús como el Mesías o como uno de los Mesías, de los Cristos enviados para liberación de Israel. Su mensaje fue diferente, por supuesto, no fue el reino terrenal que esperaba Israel o que siguen esperando algunos, ¿verdad? Fue un reino espiritual que era diferente a lo que ellos entienden que Isaías y que las escrituras habían prometido. Así es que ahí yo respeto el ángulo que puedan dar aquellos que son judíos ortodoxos o judíos mesiánicos, ¿verdad? O aquellos judíos que son de tendencia como los saduceos, que no creen en un reino eterno, en moradas, en casas de mi Padre, en transformación, ¿verdad? Hay muchos ángulos de esto. Y precisamente por eso he dicho, está un doble lenguaje escritural, que no solamente es doble, a veces podemos hacer hasta un triple, hasta un 4 diferentes explicaciones de un texto. ¿Por qué? Porque en el hebreo antiguo había palabras muy importantes, palabras de mucho significado, que esas palabras tenían hasta 25 interpretaciones diferentes. Por eso llega un maestro y dice, es que el hebreo dice tal cosa. Claro, el hebreo dice como 25 o 50 cosas a la vez, porque es un lenguaje antiguo donde no tenían la facilidad, la cantidad de palabras. Hoy, por ejemplo, en el español tenemos una cantidad enorme de palabras. Yo a veces oigo ahí gente que son muy sabios y muy letrados, y a mí me cuesta entenderles. Yo dije, wow, mi español es tan básico que tengo que ir al diccionario para entender una oración y ver de qué es lo que están hablando, porque se profundizan en palabras, en un lenguaje que no es el que yo utilizo todos los días. Cuando yo comencé en esto de la iglesia, yo leía, hay un libro que se llama Manual de Homilética para Predicadores, y en este manual de homilética, que era cómo poder hacer un sermón, le enseñaban que uno tenía que simplificar, utilizar las palabras que todos entendieran. Entonces yo trato de utilizar el lenguaje más sencillo para poder darme a entender a todas las personas que me escuchen, pero existe un lenguaje avanzado en español que a veces es difícil, para mí es difícil entenderlo. Yo a veces digo, bueno, ¿será que entiendo más inglés que español? ¿O será que ya no entiendo ninguno de los dos? Porque es bien interesante cuando escucho a alguien de España hablar con palabras que no son las que yo acostumbro a hablar a diario. Pero bueno, vuelvo a decir, amados, yo trato de simplificar, porque así es la forma en que yo aprendí, para que la persona que escuche pueda comprender. Y por eso trato de ser amplio a la hora de exponer un tema, y les animo para que usted esté pendiente, para que usted me contacte, me escriba al email o de alguna manera, de tal forma que si usted quiere aprender más del doble lenguaje escritural o de los dos evangelios, el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la circuncisión, el evangelio del reino predicado por Jesús de Nazaret al pueblo de Israel, y el evangelio de la gracia o el espíritu de gracia o la consumación enseñado por el apóstol Pablo a los gentiles, puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo. Poco a poco vamos a ir tratando muchos temas. Estos días he estado hablando sobre la humanidad de Jesús de Nazaret, la familia de Jesús de Nazaret, el entorno social de Jesús de Nazaret, cómo vivía, qué hacía, cómo se comportaba, cuáles eran sus luchas, cuáles eran sus pruebas, cómo Jesús
fue hecho autor de eterna salvación por lo que él aprendió y padeció, fue perfeccionado y fue hecho autor de eterna salvación para el pueblo judío, y cómo a través de Jesús, el Cristo, logramos nosotros también conocer la salvación, que significa liberación de todo tipo de mal, y logramos salir de lo terrenal para conocer lo espiritual y unificarnos con la esencia, con la divinidad, con la conciencia universal, eterna, con el gran yo soy, con la eternidad misma, con el yo no inferior, sino con el yo mayor, con la chispa de vida, con la vida misma que está en nuestro ser, y que debemos de evolucionar, de cambiar, de ser renovados y transformados, de tal manera que encontremos en esta vida el equilibrio y encontremos a Dios que habita en nosotros, al dador de la vida. Bueno, amados, saludos a todos. Si usted me escribe, qué bueno, veo por aquí, conozco a mi amadísimo Douglas 10K. Voy a intentar a ver si Douglas puede saludarnos. También, amado Douglas, usted, si conoce a alguna otra persona como moderador o persona, yo creo que usted puede agregar a otra persona que dé su comentario. Yo, la verdad, aunque está el canal de YouTube y de Facebook, no soy una persona muy pública, ¿verdad? En el sentido de que lo soy de alguna manera, ¿verdad? Por ahí tengo fotos cuando compartí en aquel momento, aquel tiempo, con Gigi Ávila en el canal que transmitía a las naciones en Puerto Rico. Tengo fotos de la radio cristiana en New Jersey. Tengo hasta una camiseta que me dieron preciosa. Anécdotas de cosas que sucedieron. Tengo muchas cosas, muchos recuerdos muy lindos. Pero he estado con Franklin, déjenme ver cómo se llamaba este predicador muy famoso de aquí de los Estados Unidos. Bueno, ya se me fue aquí hay una librería en Carolina del Norte, si alguien sabe por ahí lo escribe, de este predicador que se llama Franklin. El apellido, que es el más famoso, es el que no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero sí, he tenido la dicha de compartir con muchas personas de renombre, conocidas, pero mi memoria a veces se me va, ¿verdad? Ya los años van pasando y a veces pues me patina un poco, ¿verdad? se me va la onda. Pero, amados, se les aprecia mucho, voy a ver si puedo comenzar a agregar algunas personas. Si usted puede, amado, déjeme ver si usted puede, o mi amado Douglas o cualquier otra persona ahí, agregar a otras personas que conozcan, pueden hacerlo. Yo no quisiera importunar, quizá que le llegue a veces una invitación y usted esté descansando, esté durmiendo, esté ocupado, esté en una fiesta, esté en el trabajo y no pueda, ¿verdad? Y a veces uno como que le da pena decir que hago, rechazo esto o acepto esto, porque no sabe. Entonces, mis amados, yo estoy aquí todavía. Ya estamos finalizando con este tema. Nuevamente, este es Milton Alonso Granados, desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos, invitándoles para que se suscriban al canal, para que conozcan el material que está disponible en YouTube, que está disponible en Spotify, que está disponible en TikTok, en X, en Twitter, Instagram, en las diferentes redes sociales. Pueda seguirnos, y sobre todo también, que si no lo ha hecho, adquiera El Reposo de Dios, que está en español y que está en inglés. The Rest of God, Entering the Perfect Day, the Day that Never Entered, written by Milton Alonso Granados, escrito por Milton Alonso Granados, su servidor. Puede encontrarlo en Amazon, puede encontrarlo en su librería local, puede encontrarlo en Google. Está disponible para toda aquella persona que guste. Bueno, amadísimos, vamos a ir cerrando. Voy a abrir un espacio aquí por si alguna persona que esté mirando este live me gusta entrar, y si no, pues vamos a ir cerrando, ¿verdad? Porque no me paso, ¿verdad? Se supone que científicamente el hombre puede retener cerca de 10 minutos, de 10 a 20 minutos de enseñanza. Y cuando uno ya se pasa con 40, pues a veces es más de la cuenta, porque la persona no se va a recordar todas esas cosas.
Yo recuerdo en mi juventud, a veces iba a la iglesia y les contaba que venía el pastor ungido y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo decía, Dios, ¿a qué hora va a terminar el pastor de predicar? Y de un pronto a otro decía, bueno, mis hermanos, vamos a recoger las ofrendas porque el predicador invitado de hoy es... Y yo digo, ¿qué? Yo estaba esperando que ya terminara el tema porque ya es tardísimo y tengo que trabajar mañana, tengo que madrugar. Y resulta que apenas va a pasar al predicador invitado. Alabado sea papá, ¿verdad? Bendito sea el Rey. Qué experiencias, qué trasnochadas. Pero bueno, todo sea por ganarse uno la salvación eterna, que luego se da cuenta que qué preciosidad es conocer el lenguaje espiritual y conocernos en Cristo y conocer el lenguaje posicional y saber que ahí soy uno con Dios. Finalmente ya no tengo que ver el rostro de Dios. ¿Por qué no tengo que buscar ver el rostro de Dios? ¿Por qué? Termino aquí. Termino con este pasaje. ¿Por qué ya no tengo que andar buscando ver el rostro de Dios? Porque en el lenguaje divino, específicamente en la Biblia leemos, esto es un tema muy bonito, pero ya aquí cierro. En la Biblia leemos, en el Nuevo Testamento, está la palabra espejo en 3 ocasiones. Está la palabra espejo cuando Pablo todavía iniciaba su experiencia cristiana. Está la palabra espejo cuando yo me mido, cuando yo me miro, cuando yo me reflejo, cuando yo me conozco de acuerdo a la escritura y a la ley. Recordemos que la ley es la Pentateuco dado por Moisés y la ley y la escritura es lo que había escrito los profetas. En la ley y en la escritura, el apóstol Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Y entonces esa persona se ve en el espejo escritural y luego se le olvida cómo era. O sea, escuchó la palabra y no la puso en práctica. En ese espejo yo tengo que ser hacedor. Porque Santiago dice, si yo solamente soy un oidor olvidadizo y no pongo en práctica las cosas, pues de nada me sirve porque por un momento me vi en un espejo. En ese espejo de la ley y de la escritura, es posible que usted y yo no nos veamos tan bien. ¿Por qué? Porque en ese espejo escritural que había sido revelado hasta entonces, el hombre no alcanzaba perfección. El hombre era imperfecto, tenía que sacrificar, tenía que buscar ver el rostro, conocer a Dios. Ese es el espejo el cual presenta Santiago. El otro espejo que presenta Pablo, cuando él inicia en su experiencia cristiana, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Cómo veía Pablo? Como los espejos de la época, creo que eran de bronce. Dicen que el primer espejo que el hombre utilizó fue cuando vio su imagen en el agua, en el río, en un lago, y miró al espejo y se vio por primera vez. Se reflejó en el agua. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, habían espejos que por más que se pulían, el material no permitía ver una imagen clara. Entonces Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, o sea, no vemos claramente todavía. Y Pablo dice más, 1 Corintios 13:12, y hablé de Santiago 1:23 antes, el espejo del oidor olvidadizo, es el espejo de Santiago. Olvidan lo que escuchan y no lo ponen en práctica, y entonces siguen todavía imperfectos porque no pueden corregir lo que ven. Eso es lo que enseña Santiago. Y luego Pablo enseña el espejo oscuro, nublado, el espejo de bronce bruñido, pulido.
pero que se veía todavía nublado, oscuramente. Y dice, ahora vemos por este espejo oscuramente, mas entonces veremos ¿cómo? Cara a cara. Llegará el día, dice el apóstol Pablo, donde no veremos oscuramente, sino que veremos cara a cara. Ese era el anhelo, esa era la meta de Pablo en algún momento, mirar cara a cara. Ya no por un espejo, donde no se miraba claramente, se veía oscuramente, sino cara a cara. Como estamos hablando hoy, cara a cara. Guarde esto en su mente, cara a cara. Utilizaba un espejo donde él anhelaba. Y dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El apóstol dice, el Eterno sabe de dónde vengo y a dónde voy. Aquel que es en suprema sabiduría entiende mi origen, y un día yo veré claramente. Y un día, dice él, yo miraré no por un espejo oscuramente, sino que cara a cara conoceré como fui conocido. Ese fue el anhelo apostólico. En su segunda carta a los Corintios utiliza el último de los espejos. ¿Cuántos dijimos? 3. El espejo que utiliza Santiago, el espejo del oidor olvidadizo, Santiago 1:23. El espejo en el cual el apóstol Pablo anhelaba ver claramente cara a cara, pero dice veo oscuramente, pero un día yo miraré cara a cara y conoceré como fui conocido. O sea, conoceré el gran misterio de mi origen, de mi propósito y mi destino. Me conoceré en Dios, me miraré cara a cara y ya no habrá ningún tipo de velo, ni ningún espejo nublado, oscuro, imperfecto, sino que me miraré y me conoceré. En 2 Corintios 3:18 ya cambiamos de espejo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como por un espejo, pero ya ahora ¿qué miramos? Mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Cuando usted, amado, va al espejo posicional, al espejo de Dios, al espejo del pleroma, de la plenitud, de la consumación, usted en ese espejo no anhela, ya usted no desea, usted no quiere llegar a ver algo porque ya usted lo está mirando. Y cuando usted va y se mira en ese espejo, lo que mira usted, ¿qué es? Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En la imagen de la gloria del Señor, porque cuando vamos a ese espejo, miramos a cara descubierta, ya no nos vemos en carne, en humanidad, en debilidad, nos vemos en perfección, y en esa perfección somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen. ¿Y cuál es la imagen? ¿Qué es lo que estamos viendo en el espejo? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ya no miro mi rostro olvidadizo. Ya no miro mi rostro de imperfección, de inseguridad, que anhela un día conocer como fue conocido, y mirando hoy por un espejo oscuramente, sino que miro por un espejo la gloria del Señor. Y cuando yo miro la gloria del Señor, soy transformado en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Esta es la sabiduría de la cual el apóstol Pablo no pudo hablarle a los que estaban en la escuelita o en el kinder. En 1 Corintios capítulo 3, que no pudo hablarles como a maduros o espirituales porque eran niños, andaban haciendo debates y queriendo ganar debates. Pero en Corintios 2 dice, hablamos los misterios, aquellos misterios ocultos, aquellos misterios
que estaban reservados para nuestra gloria, para nuestro posicionamiento, para que conociéramos que existe un lenguaje relativo y temporal y existe un lenguaje espiritual de consumación, de plenitud, de cumplimiento, de herencia, donde yo he venido a heredar, promesas y principios espirituales que completan mi vida, que iluminan mis ojos, que iluminan mi entendimiento y que me hacen conocerme y verme a mí mismo en Dios. Saludos a todos, amadísimos. Estamos ya cerrando. Este es Milton Alonso Granados. Gracias, mi amado Flores Mayra. He tratado ¿verdad? De que aquellos que quieran participar, les he enviado el invitar, pero entiendo que muchos de ustedes a esta hora estén posiblemente ocupados, estén posiblemente reposando, descansando. Espero, este rato ha sido un tiempo para ustedes, para que puedan disfrutarlo, para que puedan escuchar palabras que son espíritu y que son vida. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra que Jesús traía para Israel, para la casa perdida, para las ovejas perdidas, quiero decir, para la casa dispersa de Israel, era un mensaje de vida. Fue rechazado porque ellos no conocieron, no entendieron, no pudieron entender el reino revelado. Ellos esperaban un reino terrenal y Jesús les dice: el reino ya está entre vosotros, está en vosotros. Y ellos decían: bueno, ¿y de qué habla? Para que sean uno, como tú, oh Padre mío, yo en ti. Y entonces ellos decían: pero se está haciendo uno con Dios, hay que apedrearlo. Y la mayoría de discípulos dijeron: aquí lo dejamos, porque ya ¿verdad? No le entendían. Por eso Jesús dice: muchas cosas tengo que decir, pero ustedes no tienen la capacidad de entender. Cuando venga el Espíritu, Él les va a revelar. Ahora estamos hablando de revelación, no estamos hablando de inspiración. Pablo escribe, cuando escribe a Timoteo, dice: toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, ¿verdad? Toda la escritura es útil para perfeccionar, para mejorar. Toda la escritura es útil para vernos en el espejo de corregir, de hacer, en el espejo de Santiago. El espejo escritural, el espejo de la inspiración. Pero en el espejo de la revelación estamos pasando de la escritura inspirada, de la escritura dada a Israel, a Jerusalén, a la escritura que es espíritu y es vida, que no es letras, sino que es revelación. A la escritura que escribe en mi corazón una revelación que me muestra y me enseña, me hace verme a mí mismo en el espejo de Dios, en el espejo posicional, donde yo me miro y yo miro a Dios. Yo miro al dador de la vida y ya no me veo en carne, sino que me entiendo y me conozco que soy uno con Él. Muchas gracias, amadísimos, a todos. Ha sido un placer. Este es Milton Alonso Granados. Espero que tengan una excelente noche. Si no ha mirado todo el en vivo, yo le invito para que lo mire o para que lo encuentre en YouTube o lo encuentre en Facebook. Usted puede encontrar ahí en YouTube, pone Evangelio Eterno 767 y le va a llevar a la página. También en Facebook pone Evangelio Eterno 767 y lo va a llevar a la página. O si no, puede encontrar todo el en vivo acá. Creo que TikTok lo tiene por 30 días. Ha sido un placer, la mejor de las noches. Muchas gracias.